François Vallée es un filósofo francés muy reconocido aquí en Latinoamérica como referente en responsabilidad social universitaria. La semana pasada les presentamos la primera parte de un riquísimo diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y este pensador, educador, que residió muchos años en Perú y actualmente se encuentra en Suiza, en Ginebra. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de este diálogo, comenzando por los desafíos que plantea para el mundo la post-pandemia y también las oportunidades quizás que se abren hacia una economía más humana, inclusiva, sostenible, en oposición al capitalismo salvaje y al neoliberalismo. Bienvenidos, bienvenidas entonces a 40 minutos. La gran noticia que estamos viviendo ahora es que sí es posible parar este sistema económico. Ya le hemos parado. Ya le hemos parado. Le hemos parado por susto, por un virus, en lugar de hacerlo por motu propio y voluntariamente y en forma planificada, pero ya le hemos parado. Entonces, esa frase de Margaret Thatcher, la gran, la gran dueña del neoliberalismo, que decía, "There is no alternative", no hay alternativas. Ella decía, no es posible otro sistema, olvídense los soñadores, no hay otra alternativa, pues el coronavirus nos demostró que sí hay otra alternativa. Y es a nosotros y nosotras en este momento, a través de nuestra empatía, nuestra simpatía por otra vida y nuestra indignación frente a lo que estamos viviendo, es a nosotros de volver a ser seres políticos, ¿no? En lugar de ser solamente individuos que siguen la ley de la oferta y de la demanda y que se dicen, bueno, no hay otra solución, en fin, yo no puedo hacer nada, nadie puede hacer nada, sigamos para adelante. Sabemos que el adelante es el Titanic planetario, como dice Edgar Morin, es la desaparición de Homo sapiens si no queremos eso, porque tenemos hijos y queremos nietos, ¿no? Entonces, eso pues, empatía activa por la vida. Me parece maravilloso y esperanzador porque es tu mensaje para esto que la Organización Mundial de la Salud llama la nueva normalidad, que esperemos que la nueva normalidad traiga mayor solidaridad. Y vos sabés que hoy, conversando también con uno de los curas en Opción por los Pobres, una de las realidades tremendas que estamos viviendo en Argentina y supongo que también en América Latina es el tema de la brecha digital. Hoy concretamente que estamos teniendo educación virtual, estamos viendo que hay familias que tienen apenas un celular y un celular muy roto y muy decadente para hacer todo, comunicarse con el exterior, comunicarse con el familiar que está distante, que los chicos puedan hacer su tarea. O sea, es esperanzador pensar que también desde ese lugar o desde esa insignificancia y desde esa terrible brecha digital podemos tener acceso a esta esperanza que planteas vos con el ODS 18 o con la empatía activa por la vida, ¿no? Es como aprender a pintar con el lado derecho del cerebro, con los sentimientos y las emociones, que era una técnica que usaba papá, que era artista plástico. Pero creo que tenemos que focalizarnos en eso. Creo que también la danza, también la música, también es un momento de recreación de sentimientos y de necesidades que a flor de piel estamos necesitando como humanidad, ¿no? Y realmente, ¿vos cómo estás viendo hoy que eso permea de última a nivel universitario o permea desde el educando inicial? ¿O qué respuesta estás sintiendo vos? Porque también a través de tus cuentos estás manifestando esta esperanza. Sí, bueno, primero el tema de la esperanza es un deber. No debemos esperar porque las cosas van a ir mejor, ¿no? El futuro nos espera como un tren, decía Georges Bernanos, ¿no? El futuro se tiene que fabricar, ¿no? Entonces, primero esa esperanza es un deber
de hacer algo, porque mientras estamos acá debemos absolutamente hacer algo para la dignidad. Y es también un deber de docentes, de profesores, de educadores, ¿no? No podemos mirar cara a cara a nuestros hijos y a los jóvenes diciéndoles que todo está perdido, ¿no? Entonces, dedícate a cualquier cosa mientras todavía puedas hacerlo. Eso no es un modo humano de educar. Entonces la esperanza es un deber, pero una esperanza activa, una esperanza que nos junte. Y en esa brecha digital que señalabas, ya hay mucha responsabilidad social universitaria, por ejemplo, porque hay dos cosas que se evidenciaron en esa crisis de la educación, teniendo que pasar a lo virtual, es que nosotros los docentes éramos ignorantes, porque no sabíamos de virtualidad, la inmensa mayoría de nosotros, y hemos tenido que aprender a duras penas, ¿no? O sea, yo aprendí a usar Zoom, por ejemplo, Claro, todos. durante esta pandemia, aleluya, ¿no? Y la otra enseñanza es que efectivamente la pobreza la teníamos frente a nosotros en el salón de clase, porque muchos de nuestros estudiantes no tienen en casa las herramientas que necesitarían para poder estudiar, ¿no? Entonces, en este momento hay cosas escandalosas. Por ejemplo, por ley, no sé cómo es en Argentina, pero en Perú nadie puede ir a las universidades. Acá tampoco. Ujú. Dentro de las universidades están los laboratorios de cómputo, donde están todas las computadoras, ¿no? Y el acceso a Internet que podríamos utilizar, obviamente cuidando las distancias, los gestos barreras, ¿no? Limpiando los ambientes para no tener focos de contaminación, y los estudiantes están en su casa sin computadora o con una mala computadora y con una mala conexión a internet para toda la familia, ¿no? Entonces peleándose y no pueden hacer las tareas. Es ridículo, ¿no? Obviamente hay que permitir a las universidades reabrir parcialmente estas salas de cómputo para que los estudiantes en horarios y siguiendo el mejor protocolo avalado por los médicos para no arriesgar la contaminación, puedan ir a estudiar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche o quizás en las 24 horas del día en las universidades en computadoras, porque lo que es extremadamente grave es de arriesgar que muchos estudiantes, por temas económicos de su familia y por temas del caos pedagógico actual, abandonen sus estudios y se encuentran mañana en países latinoamericanos quebrados, ¿no? Los informes de la CEPAL son muy Sí, brecha desigual. respecto, sin trabajo, sin estudios, ¿no? En países con una economía llena de desempleo. Eso es gravísimo. Es decir, debemos conservar los estudiantes en el estudio, ¿no? Obviamente este semestre académico es caótico, el siguiente también va a ser un poquito caótico, pero es el momento de rediseñar la enseñanza. Por ejemplo, haciéndoles tareas colectivas y no individuales. Eso es muy importante. Nos sostenemos muchísimo mejor cuando somos un grupo. Sobre todo los jóvenes saben muy bien por
las redes sociales, ponerse en grupo y coordinarse. Entonces, demos tareas grupales, no tareas individuales. Que esas tareas grupales sean tareas de desafíos sociales y ambientales, ¿no? Que investiguen sobre la sociedad del mañana, sobre esa economía verde que falta, sobre cómo ayudar a los que están perdiendo su empleo hoy, etcétera, etcétera. Es decir, que estén en esa dinámica y que los profesores sean facilitadores de la investigación en colectivos de los chicos, de tal modo que no pierdan esa dinámica de aprendizaje, que esa dinámica de aprendizaje les signifique algo motivador para ellos, que no pierdan su año académico y que efectivamente eso redundee en un aprendizaje valioso, socialmente responsable. Este es claramente tu mensaje de aprender a aprender que vos siempre planteás en relación a las universidades. Creo que el aprender a aprender, y más con esta idea tuya de otra mirada sobre las universidades, otro acercamiento u otra habilitación institucional para que eso ocurra, muestra que el aprender a aprender no tiene límites. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Frente a la crisis, en el contexto de la pandemia por el coronavirus en todo el país, se multiplican acciones solidarias, en muchos casos de agrupaciones junto a los propios vecinos y vecinas de un barrio o de una comunidad para cubrir las necesidades más básicas como la alimentación, por ejemplo, de las familias más necesitadas. Hoy le vamos a dedicar nuestra sección Mirada Federal a una de estas acciones, la olla solidaria que organiza la unidad básica La Hora de los Pueblos en el barrio porteño de La Boca. Mira. Bueno, nosotros venimos trabajando hace un año con la olla, pero hacíamos los sábados por una cuestión de necesidad, porque hay un comedor que los sábados no cubría esto. Entonces nosotros arrancamos con 100 porciones, 100 porciones de comida, 120 a lo sumo, pero era porque los sábados no había. Cuando empieza lo de la pandemia empezamos a ver que hay gente como nosotros, gente del barrio, que tiene problemas, gente que trabaja en negro, gente que qué sé yo, gente que trabaja por horas, y bueno, se les cerraron las casas donde trabajaron por el hecho de que la cuarentena no permitía entrar gente extraña a su hogar. Y bueno, así que empezó la necesidad esta. Al no tener ingresos, no tienen para comer. Y hoy estamos más de 300, pero calcular 250 personas por cada comida. Personas, digo. Vienen personas y crean por el grupo familiar. Entonces, bueno, una persona viene a buscar para 6 personas de la familia. O sea que damos porciones de comida y estamos en las 300 y monedas. Tuvimos que cocinarnos de vuelta. Nosotros un sábado entregamos 250, habíamos hecho, y había una fila bastante grande y te parte el arma. Entonces tenemos que cocinarnos de vuelta, le dijimos a la gente si podía esperar y esperaron. Ver a alguien que se queda sin comida, nosotros también la vimos, no es que la vemos de afuera y participamos, nosotros somos gente del barrio. Mira,
nosotros tenemos pollo que eso lo tenemos garantizado, pero el tema seco, fideo, arroz, tomate, eso, te paso un número. 116 43 99 358. Así que cualquier ayuda nos viene bien, les viene bien. Así que agradezco. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, un mundo interconectado. El virus nos iguala como humanos, pero profundiza otras desigualdades. Todas las aristas para entender los impactos de esta pandemia. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, la historia convoca a sus dirigentes. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el filósofo francés, educador y referente en responsabilidad social universitaria, François Vallée. Y François, realmente ahora que estás viviendo en Europa y viniendo a Perú de vez en cuando, bueno, sin posibilidad de trasladarte a otros lugares de América Latina, ¿vos estás viendo algún cambio de mentalidad en Europa en relación al capitalismo tan salvaje que se ha vivido durante tanto tiempo? ¿Tenés expectativa en cuanto a que ese capitalismo pueda en cierta forma moderarse o que desde América Latina tengamos un esquema más protectivo en relación a nuestras comunidades? Sí, definitivamente yo veo cambios. Bueno, ya se dieron cuenta que la globalización a ultranza, con la optimización de todos los procesos, no era lo óptimo. Por ejemplo, obviamente, si tú quieres optimizar la fabricación de mascarillas y de material de salud para los hospitales, fabrícalos todos en la misma fábrica, en el mismo país, ¿no? Que logrará por economía de escala fabricar perfectamente algo lo más barato posible, ¿no? Esa es la visión neoliberal. Claro. Optimicemos todo y la cifra manda. Pero el día que te viene la pandemia, un estado como el estado francés, que ha tenido sin duda el mejor sistema de salud del mundo otrora, porque ahora definitivamente no lo tiene, se ha encontrado que no ha tenido material para proteger a su propio personal de salud en los hospitales. Te puedo decir que cuando Macron se fue a visitar hospitales, las enfermeras le dieron duro a Macron y tuvo que decir el presidente francés, nos hemos equivocado, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora, lo que va a pasar, espero que vaya a pasar, es que vamos a pasar de un concepto absolutamente neoliberal, optimizador de globalización, a un concepto mucho menos optimizado de localización. Es decir, que la producción económica y el consumo se va a localizar de nuevo mucho más para que en regiones que pueden ser territorios muy chiquitos o naciones o regiones continentales, ¿no?, tengan mayor autonomía, mayor resiliencia ante todas las crisis que se nos avecinan, porque desgraciadamente esta COVID-19 es el primer vagón de un tren que nos viene. Ya nos están anunciando en Europa vamos a tener sequía.
Entonces, las personas de edad que no se murieron por el coronavirus arriesgan morirse por la ola de calor que vamos a tener. Es decir, esta cosa no para, ¿no? Y el gobierno de emergencia obviamente debe ser un gobierno no por el miedo, por eso el cuento que te conté hace un rato, sino un gobierno por la resiliencia, es decir, la capacidad de responder ante las crisis. Entonces necesitamos reindustrializar zonas que han sido totalmente desindustrializadas, ¿no? Necesitamos que cada región del mundo esté mucho más autónoma en su capacidad de producir su alimento, producir su industria, producir lo que necesita para su educación, para su salud, para su seguridad y para dar trabajo a la gente. Entonces, esta globalización va a pedir mucho más este concepto que tienen en FONRES de ecosistema organizacional de responsabilidad social. Es decir, que los diferentes actores públicos y privados, con y sin fines de lucro, vayan trabajando juntos para territorios resilientes y sostenibles, ¿no? Y en ese sentido, se entiende ahora esa dimensión. Se ha demostrado que la optimización no era óptima, aleluya, ¿no? Entonces estamos mucho más en el discurso del pensamiento complejo, del pensamiento sistémico y ojalá de esa capacidad de alianzas entre los diferentes actores de desarrollo. Muy claro lo tuyo, muy claro, François. En realidad estaríamos como en una optimización de satisfacción de necesidades humanas apremiantes, con un planteo de, digamos, alinear la acción responsable a la política pública en el marco de este planteo de ecosistema que hemos compartido tantas veces en los congresos internacionales de responsabilidad social. Para eso se me ocurre que también los estados se deben la obligación de haber aprendido desde de la emergencia y de la pandemia y haber planteado, si se quiere, políticas públicas activas y direccionadas para atender estas demandas urgentes, ¿no? Menos globalización y más localización. François, déjanos tu mensaje a los estudiantes universitarios, déjanos tu mensaje final a los estudiantes en general, partinos la cabeza, el disco rígido a todos. Muchas gracias. Bueno, yo diría dos frases, ¿no? Recordando a André Malraux, que fue un gran escritor y un gran hombre de Estado también en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Él decía, el siglo XXI será espiritual o no será. Yo agregaría, el siglo XXI será ecológico o no será. Y para ser ecológico necesita del trabajo de todos nosotros, necesita de un cambio de mentalidad y de modo de operar la innovación por parte de todos nosotros, necesita mucha gestión de impactos y mucha acción basada en la ciencia, basada en los datos científicos, ¿no? Dejar la cosa bucólica y empezar realmente a trabajar con cifras duras que nos dice si realmente estamos bajando nuestra tasa de CO2, bajando nuestra huella ecológica o sencillamente estamos ilusionándonos con algunas iniciativas, ¿no? Entonces, que los estudiantes tomen la posta, porque la verdad es que no lo hemos hecho bien nosotros, ¿no? Que utilicen toda la data científica y la agilidad del conocimiento que están a su disposición para que el siglo XXI será ecológico o no será. François, muchísimas gracias por el contacto. Siempre es un placer enorme hablar con vos. Realmente nos ayudás muchísimo a pensar el momento. Te seguimos todo el tiempo.
acompañamos cada una de tus iniciativas y desde acá te deseamos lo mejor y ojalá que pronto podamos superar este momento tan difícil que está viviendo la humanidad. Un abrazo enorme. Gracias, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Así cerramos este programa especial en tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero aprovechando la tecnología a nuestro alcance para presentar un diálogo entre la doctora Minichelli desde Buenos Aires y el filósofo francés François Vallée desde Ginebra, Suiza. Gracias por habernos acompañado como siempre y nos vemos la semana que viene aquí en 40 Minutos. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.